Imagina un mundo sin estrellas. Los científicos han presentado un cálculo de 70 sextillones de estrellas, un 7 seguido de 22 ceros, que podemos ver en nuestros cielos desde la Tierra. Imagina ahora este planeta sin música. Música deriva del griego mousike, el arte de la musa, ya que los griegos asociaban poesía, danza y música como un todo, el arte inspirado por las musas, y melos, canción, se derivó en melodía, melodrama, melómano. La música es el orden del universo, decía Aristógenes mientras acariciaba su lira. Y sin dejar de imaginar, ¿piensa que no existieran los tomates? El tomate es una fruta de Centroamérica que sintetiza todos sus nutrientes gracias al sol, nuestra estrella. Hay un centenar de variedades. Está compuesto en un 90% por agua, que es la base de la vida en el planeta. Todos los nutrientes que aporta son fuentes de salud para nuestro organismo y es imprescindible en las mejores salsas. Astrología, Música y Tomate es un podcast enviado por los dioses desde los cielos para iluminar con palabras la sabrosa melodía de nuestras vidas. Con la astróloga Cristina Ler y el locutólogo José Antonio Nieto. Hola Cristina, ¿cómo estás? Hola José Antonio. Me alegro muchísimo de verte. Igualmente. En cada programa me sorprendes, pero hoy ha sido ya espectacular. Dijimos en el primero que nos íbamos a salir a tu jardín. Lo que no sabía era que te ibas a vestir para la ocasión. Y además involuntariamente. Sí, pero te puedo confesar y le puedo contar a nuestros oyentes en cualquier parte que nos estén escuchando en este momento y a cualquier hora, que esto es algo espectacular. Es tal como me lo había imaginado. Está todo lleno de verde, con arbolitos, tienes un riachuelo. Y tienes casitas de pajaritos. Sí. Cuéntame la historia. Bueno, porque cuando vine a vivir a Marbella y en este fantástico jardín que tengo, obviamente empezaron a venir todos estos pájaros. Bueno, yo era la que empezaba a venir, los pájaros habrán Ellos estaban. Y empecé a hablar mucho con ellos y entró esta comunicación magnífica y me di cuenta que quería ayudarles a alimentarse. Entonces pensé, qué mejor, como tengo árboles también, hay que decirlo, y tengo este ciruelo magnífico. Pero tienes plantas, tienes albahaca. Tengo hierbas. Romero. Sí. Tengo una pequeña granjilla. Increíble. Donde los tomates se resisten, pero como yo voy de tomate, yo me sigo con ello. Y luego tengo estos árboles de nísperos, de limón, de ciruelo. Y el ciruelo, que estaba prácticamente muerto cuando vine, y al cual he recuperado, es donde más vienen los gorriones y los mirlos y las mirlas, porque me he hecho amiga de una mirla. ¿Y cómo sabes qué chica? Porque cuando me empecé a conectar con ella, me interesé por esa especie y empecé a buscar en internet y me di cuenta de que la hembra es más gordita y marrón y el macho de esa especie, de los mirlos, es más flaquillo y más negro. Ajá. Y la que viene es más gordita y más marroncilla. Entonces dije, es una mirla. Oye, antes de empezar el programa, cuando hemos estado preparando el guión y viendo un poco los temas que también les pones alpiste. Claro, en la casita, eso es para los gorriones principalmente, pero por supuesto las palomas que también vienen se los tratan de comer, pero la paloma es muy grande y no le entra a la cabeza donde está. En cambio los gorriones sí, ¿no? O sea, que tú has preparado la casita para los gorriones. Sí. Lo de la paloma no estaba No estaba en el guión. No estaba en el guión. ¿Tienes algún animalito más aquí en este jardín del Edén que te y además montado? Después tengo una historia que contaré algún día en estos podcasts de lo que pasó con los mirlos. No, lo contamos en otro momento. Sí, en otro momento. Pero los pájaros, bueno, como toda la naturaleza, como toda ella, la diosa. Muy bien. Son una cosa extraordinaria y estos no son una excepción. Pues nos vamos a meter en faena, porque si nos están escuchando siguiendo los programas, sí, porque tienen una continuidad, sí, aunque luego se quedan grabados y los puedes recuperar cuando quieras,
Nos hemos dejado del programa anterior algo importante que comentar sobre la posición de Marte retrógrado, que lo vamos a decir ahora, pero me gustaría apuntar algo que escuché en una de tus tertulias, también diremos luego al final del programa cómo se pueden apuntar a tus tertulias, sobre lo que es la astrología arquetípica, que es tu especialidad, que es prácticamente evolución humana, que prácticamente es psicología, tal como tú la tratas. ¿Nos puedes explicar un poco más el concepto? Bueno, el tema es que estos dioses o planetas que llevan nombre de dioses, hay muchos libros escritos acerca de por qué le ponemos esos nombres, por qué endiosamos las estrellas, ¿no? Igual que estamos haciendo ahora con las tormentas, los huracanes y los tifones, que le ponemos nombres de personas, ¿no? Pero estos nombres, particularmente hasta Saturno, que ya hablaremos en particular en otro podcast, no sabemos quién los descubrieron, porque fueron avistados, como se ven a simple vista, fueron avistados desde muchísimo tiempo antes de que hubiese escritura, entonces por tanto no sabemos exactamente quién los descubrió, y fueron los griegos los que les pusieron ese nombre, eso sí sabemos. Entre los griegos y los romanos le pusieron nombres a estos planetas que en realidad tienen nombres romanos, pero que tienen su correspondiente en el dios griego. Entonces, ¿cuál era la pregunta, José? La pregunta era, no era una pregunta, era una afirmación. Le estábamos contando a nuestros oyentes que tu especialidad dentro de la astrología es la astrología arquetípica. Sí que te escuché en la última tertulia a la que tuve la gran suerte de asistir, que convocabas a un montón de personas de un montón de países online, que tu especialidad es prácticamente psicología dentro de la evolución humana, utilizando los arquetipos astrológicos. Y es lo que te pedía que nos explicaras para que conozcamos un poco más cuál es tu trabajo. El arquetipo es un concepto universal, como es madre, por ejemplo, ¿no? No importa, un símbolo. Un símbolo es universal, es decir, todo el mundo entiende lo que quiere decir cultura, en cualquier idioma. Cultura, en cualquier idioma. Los arquetipos no se separan ni en naciones. Puede variar la cara que tiene el arquetipo de acuerdo a las diferentes culturas. Por ejemplo, a lo mejor el nombre, pero el arquetipo en sí no varía, ¿no? Si yo hablo de padre, es padre. Vale. Y eso tiene una simbología. Desde Alaska hasta la China. Y por supuesto que madre, lo mismo. Si yo digo, por ejemplo, la seductora, ¿no? Hablando de Venus, si yo hablo de la seductora, todos sabemos de lo que estamos hablando. O el seductor. Entonces, estos son arquetipos que continuamente van saliendo nuevos arquetipos, porque a medida que nosotros progresamos, evolucionamos y vamos convirtiéndonos en diferentes seres humanos, vamos necesitando nuevos arquetipos y entonces van apareciendo nuevos, como vamos a ver en varios episodios. Vale, está entendido. Pero esto tú lo aplicas de una forma psicológica. Porque te vi en esa tertulia, en esa charla que tenías con varias personas, te digo, de diferentes países, que luego había una parte de esa conferencia, de esa charla, donde el usuario se presta a que identifiques partes de su carta astral. Y ahí prácticamente yo lo que observé es un trabajo psicológico, evolutivo, donde haces ver a la persona con su carta astral cuáles son las referencias de lo que había ocurrido con respecto a ciertas situaciones de los planetas. Es a donde quería llegar para que nos explicaras un poco más. Si yo, por ejemplo, tengo una situación donde me encuentro en mi vida, ¿no? Con que tengo que responder a la autoridad por algún motivo. Por ejemplo, no pagué mis multas y viene Hacienda o quien sea y me pasa la cuenta, ¿no? Esos son momentos saturninos, por ejemplo, donde Saturno, ese arquetipo se toma cuerpo en mi vida. ¿Por qué? Porque me tengo que confrontar con algo que tiene que ver con ese arquetipo, que es la autoridad. Vale. Eso podemos hablarlo en un programa entero, por ejemplo, en el próximo podemos dedicarlo a Saturno. Encantada. A Saturno necesitamos dedicarle un montón, pero pero el siguiente prometido, ¿vale? Vale. Y ahora, para empezar nos hemos dejado algo, me decías, tenemos que hacer ver a nuestros oyentes que nos hemos dejado algo relacionado con Marte retrógrado y que tiene que ver con Géminis hasta finales de marzo del año próximo. ¿Me cuentas el qué es tan importante que nos hemos dejado sin nombrar? Sí, creo que conté que Marte normalmente se tira 2 meses por signo, da la vuelta completa alrededor del Sol en 2 años.
Pero esta vez se va a tirar 7 meses en el signo porque está haciendo su retrógrado, que lo hace cada 2 años, justamente. Entonces, cuando ya lo vimos que cuando el planeta retrocede, que es una ilusión óptica, sí, obviamente. Eso que decía yo de broma, que parecía que daba marcha atrás. Sí, exacto, pero no la da. No la da, pero psicológicamente sí la da. En el sentido que nos hace mirar para atrás. Por ejemplo, Géminis tiene mucho que ver. Y Mercurio, que es el planeta que rige a Géminis, tiene mucho que ver con trámites, con papeleríos, con... Burocracia, mucho. Papeleo, ¿no? Pero también tiene que ver con comunicación. Mercurio es realmente comunicación, es un planeta rápido, un planeta curioso, interesado en todo. Cuando está Marte, que es el planeta de la guerra, en este signo, significa que trae un poco de tensión y guerra a todo este arquetipo de Mercurio. Uh-huh. ¿Qué puede pasar? Que tienes, dependiendo de dónde toque en tu carta astral, te encuentres con que tienes que arreglar un montón de papelerío que habías dejado sin atender, por ejemplo. Puede ser que tienes que arreglar temas de conversaciones que has tenido antes donde también hubo un malentendido y no has podido resolver bien. También puede haber a nivel global algo importantísimo, que es esta locura de la información que tenemos en este momento, que nos bombardea completamente y que no sabemos lo que leemos, cuál es verdad y cuál no es verdad. Lo va a exagerar hasta el punto que vamos a tener que decir esto como, ¿qué hacemos con esto? ¿Cuál es la verdad de todo lo que leo? Y esa situación se va a mantener así, tensa y en aumento hasta más o menos marzo del año que viene. Sí. Ha puesto el foco, por supuesto, en lo de Twitter. Bueno, lo que pasa en Twitter espera. Un minuto, te interrumpo con permiso de la audiencia. Esto que estamos diciendo es en tiempo real cuando grabamos este podcast. Si esto lo escuchas en marzo de 2023, ya te habrás dado cuenta. Sí, exactamente. Podrás comprobar cómo lo que estábamos contando a finales del año 2022 más o menos se ha ido produciendo de esta manera. Con lo que esto es un documento sonoro que queda como evidencia de las cosas que vamos contando. Exactamente. Y ahora ahora ha empezado, ¿no? Al final de octubre este retrógrado. Ya recorrió Géminis Marte. Y a partir de los 25 grados está retrocediendo ahora y va a llegar hasta casi el principio. Y lo va a volver a hacer, ¿vale? Es decir, que hace 3 veces Géminis, este planeta que nos trae la guerra, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces, la guerra de la información se va a acelerar de tal manera. Vamos a tener que realmente decidir qué leo, qué no leo, cómo me afecta lo que leo, le doy importancia, averiguo que lo que leo viene de una fuente como que yo tengo confianza en ella. Entonces, todo este tema que nos está bombardeando en este momento y que necesitamos revisarlo justamente a nivel global, pero a nivel personal también lo hace. Es decir, a nivel personal nos hace mirar. Abarco mucho conocimiento y resulta que después con todo eso no hago nada. ¿Me dedico a una sola cosa o sigo buscando? No, porque lo que tiene Mercurio, que es esa curiosidad tremenda que tiene, que nos hace que nos importe, nos interese muchas cosas diferentes. Al mismo tiempo. Entonces uno se dispersa. Entonces ahora con este Marte en Géminis, retrógrado, muchas personas vamos a tener que darnos cuenta de cómo nos dispersamos en la vida en vez de focalizar en algo que tenemos que hacer. Vale, y como eso lo vamos a hablar en un programa especial sobre Saturno, tendremos también una conclusión. Vale, ¿me permites que lea un trocito de la biografía del Capitán Kirk? Por supuesto. Esto es a raíz de un artículo que ha publicado Caroline Delbert, que es una escritora y una lectora ávida, y además contribuye a la edición de una publicación americana que se llama Popular Mechanics. Yo no lo diré tan bien como tú, que eres profesora de inglés. Popular Mechanics. Pero esta es una revista fundada en 1902 en Estados Unidos, o sea que lleva ya una trayectoria importante. Bueno, pues esta articulista o esta periodista, Caroline Delbert, le hace una entrevista o le hace un recorrido al Captain Kirk. Exactamente, de la serie Star Trek, que fue invitado por Virgin, por la compañía. Que tú no lo has visto mucho, pero yo con mi edad sí lo veía todo. Me parecía muy raro el tipo de las orejas puntiagudas. Sí, maravilloso. Sí. No sé, será que no han podido hacer otro igual a ese, debo decir. Y además con los medios que tenían tuvo muchísimo mérito. Muchísimo. El hacer una serie y además una serie.
una serie de ciencia ficción. Bueno, pues el protagonista del comentario que quiero hacer para empezar el podcast de hoy es a raíz de la publicación del libro de memorias del actor de Shatner, William Shatner, que se titula Bodily Go, Reflections on a Life and a Way and Wonder, que es reflexiones sobre una vida de asombro y maravilla. Sí, Awe and Wonder. Sí. Y dice, para terminar en esas reflexiones o para cerrar un poco el mensaje que quería decir, a ver si lo encuentro en mis notas, que lo tenía aquí preparado y ahora aquí lo tengo. Dice, después de subir a más de 100 kilómetros... Sí, porque subió con el Richard Branson de Virgin, que le costaría una pasta montarse ahí, ¿no? En el avión. Sí, creo que $250,000, sí. Bueno, pues nada, el hombre dice, para vender sus memorias, dice esta frase: reforzó 10 veces mi propia opinión sobre el poder de nuestro hermoso y misterioso enredo humano colectivo, a raíz de esto que estabas diciendo tú, de la masificación del ruido informativo, ¿no? Y finalmente devolvió un sentimiento de esperanza a mi corazón. En esta insignificancia que compartimos, tenemos un don que quizás otras especies no tienen. Somos conscientes, no solo de nuestra insignificancia, sino de la grandeza que nos rodea y que nos hace insignificantes. Exacto. Eso nos permite quizás una oportunidad de volver a dedicarnos a nuestro planeta, a los demás, a la vida y al amor que nos rodea, si aprovechamos esta oportunidad. Qué maravilla bueno, el Richard Branson, debo decir que él ha dicho que eso es lo que él quiere hacer, llevando a la gente ahí arriba para que vean a la Tierra desde afuera, porque la maravilla de la belleza de esa visión de la Tierra flotando en la nada con ese azul maravilloso y esas nubes, y la belleza es tan grande. Es como la astrología es así, José Antonio. La astrología nos permite una visión poética de la vida que nos ofrece la posibilidad de ver la vida con una belleza extraordinaria, y que si pudiésemos verlo en masas, aunque sea una vez en la vida, nuestra actitud hacia la responsabilidad propia y todo eso cambiaría, sin duda. Me encanta el misterio del universo, sigue diciendo. Me encantan todas las preguntas que nos han llegado a lo largo de miles de años de exploración e hipótesis. Sí. Pero cuando miré en la dirección opuesta, es decir, desde la cabina del cohete, miró hacia el infinito. La oscuridad. No había ningún misterio, ningún asombro majestuoso que contemplar. Todo lo que vi fue la muerte. Sí. Vi un vacío frío, oscuro y negro. Me volví hacia la luz del hogar. Pude ver la curvatura de la tierra, el beige del desierto, el blanco de las nubes y el azul del cielo. Era la vida, vida que nutría y sostenía la madre tierra, Gaia. Y yo la diosa la estaba dejando. Sí. ¡Qué maravilla! Ese debería haber sido nuestro tomate de hoy. Pues ese será nuestro tomate de hoy. Pero ese es nuestro tomate de hoy. Vamos, no vamos a mejorar eso. Imposible. Avancemos, porque en el programa de hoy, para el que nos quedan unos minutos, tenemos que hablar de esta serie de eclipses que han ido ocurriendo en las últimas semanas. Exacto. Y que quedarán grabados en este podcast, que luego después podremos recuperar y revisar a ver qué tal. Sí. Esto es una cadena o una serie como las de Netflix. Un eclipse detrás de otro, ¿no? Y me siento y los voy viendo, ¿no? Sí. Pero ninguno es igual. No. Cuéntame, por favor, porque en la tertulia hablaste de las series Saros. ¿Qué es eso? Bueno, lo que es increíble, José Antonio, y que la mayoría de la gente no sabe, que desde el año 750 antes de Cristo, ¿okay? O sea, el siglo 7 antes de Cristo, ya habían calculado los astrónomos lo que eran los nodos lunares y que los eclipses ocurrían en series. Entonces, a esas series que ellos habían descubierto que ocurrían los eclipses, mira lo que te estoy diciendo. Todo esto sin telescopio ni nada, ¿no? Sin telescopio, antes de que se supiese que la Tierra era redonda, antes de que se supiese que la Tierra iba alrededor del Sol y no al revés. Es decir, esta gente, mucha gente que ya sabía, reconocía estas cosas, habían calculado que los eclipses ocurrían en series, y a estas series, como se repetían, les pusieron el nombre Saros, que en realidad significa repetición, ¿ok? Vale. Pero lo que tiene de extraordinario esta serie es que cada serie dura entre 12 y 13 siglos, contiene más de 70 eclipses, ¿ok?
y comienzan normalmente en un polo y se van desplazando o para arriba o para abajo, dependiendo de en qué polo empiezan. Es como que si fuese cuando pelas una naranja, ¿sabes? Que vas dándole vueltas con el cuchillo. Dándole vueltas con el cuchillo. Bueno, así ocurren a lo largo de los siglos. Sí, que todos los eclipses no son observados de la misma manera en todas partes del planeta. Exactamente. Por tanto, la dificultad que tenemos los astrólogos particularmente y los astrónomos también de analizar toda una serie de saros, porque nadie vive tantos siglos. Por tanto, entonces solo se puede mirar para atrás, ir mirando a raíz de esto los años donde estos ocurrían. Estas, en particular, esta que estamos hablando, ocurren en una angularidad particular. Que esta angularidad comenzó en enero de este año, cuando los nodos lunares se desplazaron a la angularidad Tauro-Escorpio, donde se van a quedar hasta julio del año que viene. Se tiran unos 18 meses más o menos en cada signo. Entonces, cuando estos nodos se encuentran en un signo donde se quedan 18 meses, cada vez que hay una luna nueva y una luna llena que se alinean con ellos en esa angularidad, se produce un eclipse. Cada angularidad tiene su arquetipo. Y esta angularidad en la que han pasado, que es Escorpio-Tauro, lo que en la astrología significa la casa 2 y la casa 8, tiene que ver con las finanzas, entre otras cosas, pero un poquito más allá de las finanzas, tiene que ver con aquello que valoramos en la vida y en nosotros mismos. ¿Puedes, por favor, definirnos un poco mejor para los neófitos como yo qué significa en una carta astral la casa 2 y qué significa la casa 8? Sí. En realidad en la astrología podríamos decir que hay 6 angularidades. Son 12 casas, 12 signos, pero los signos que están opuestos tienen que ver el uno con el otro. Tauro, Escorpio tienen que ver. ¿Por qué? Porque Tauro, que rige la casa 2, tiene que ver cómo yo, con mis valores, mis talentos, pongo comida sobre la mesa. Cómo me sostengo en la vida por mí mismo. La casa 8 habla del dinero de los demás o del dinero compartido con la pareja, por ejemplo, ¿no? Pero es también el dinero de los demás, vale decir, tarjetas de crédito, préstamos, hipotecas, todo ese dinero que yo tengo acceso a gastar, pero no me lo he ganado, por tanto me pone en deuda. ¿Ok? Entonces estamos hablando... Eso que acabas de decir es muy importante. Pues tiene que ver con las herencias, con el dinero fácil, con las inversiones. No con el juego, que eso tiene que ver la casa 5, que como vimos en la tertulia hace una cruz con este ángulo. Pero sí tiene que ver, con las herencias. Y cuando nos ponemos a analizar las herencias, como la casa 8 es una casa que a mí me gusta llamarlo el pozo ancestral, ¿no? Escorpio tiene que ver un poco con esto. Nos habla de cosas ocultas que vienen de antaño, las historias rocambolescas de nuestra familia que tengan que ver con finanzas. ¿Qué tío perdió todo? Entonces la familia que tenía dinero se quedó sin nada. ¿Quién no tiene una historia parecida? Exactamente. ¿Quién no tiene un pozo sin fondo donde se han perdido miles de cosas? Exactamente. Entonces, cuando esto se activa, de ahí vienen describe mucha nuestra actitud hacia el dinero en cada persona. ¿Sabes? ¿Cómo veo yo el dinero? ¿Cómo veo yo mis dependencias financieras? ¿No? Hay gente que se queda atrapada, por ejemplo, en depender de otros porque piensan que no tienen el valor suficiente para ganarse la vida por sí mismos, ¿no? Todos estos temas tan relevantes para mucha gente son la casa 2 y la casa 8 en la astrología. Y eso se ve en la carta astral de cualquier persona. Y para cada persona su carta astral, evidentemente. Como vimos ayer, ¿no? Eso es en la tertulia. Pero ¿cómo estos eclipses tienen una significación tan especial y por qué porque en este estos eclipses han ocurrido en esta angularidad. No en la casa 2-8 en particular, sino dentro de estos arquetipos. Es decir, ese arquetipo de Tauro, que tiene que ver con mis deseos míos propios, qué es lo que yo necesito para sobrevivir, cómo hago para comer, qué uso de mí misma para poder, o de mí mismo, para ganarme la vida, ¿no? Entonces, la casa 8 tiene que ver con ese dinero del cual yo me puedo beneficiar, pero que, como te digo, me pone en deuda. Entonces, cuando hay mucha actividad como ha habido con estos, entonces los eclipses hay que mirarlo a nivel global,
creo que el tema, otra vez vuelvo entre otras cosas, porque hay miles de otros temas, pero los dos temas globales que más han estado en foco a raíz de estos eclipses es la gran inflación en todo el mundo. Correcto. Y obviamente la transacción de Elon Musk al comprar Twitter. Sí, y algunos desastres más, como sí. Los chavales jóvenes estos en Corea del Sur. Sí, por ejemplo. No, lo más curioso de Corea del Sur es el hecho que despertó la cosa de la responsabilidad de las instituciones, no solamente del desastre de los jóvenes que causó la muerte de ellos, ¿no? Entonces, tiene que ver muchísimo con las finanzas, tiene que ver mucho con ¿qué es eso, el dinero? ¿Qué es el dinero, no? Entonces, aquí en este punto me gustaría hablar, a ver si lo encuentro porque me gustaría decirlo exactamente, ¿qué es lo que dijo James Hillman, que es un psicólogo que ahora está muerto, americano, pero que a mí me gusta mucho, ha escrito libros fantásticos? Él dijo que el dinero es una realidad psíquica arquetípica. Entonces, por definición, el dinero siempre será problemático. Por lo tanto, los problemas de dinero son inevitables, necesarios, irreducibles, siempre presentes y potencialmente abrumadores. Él dice que el dinero es diabólicamente divino. El dinero nos da la ilusión que podemos conseguir con él todo lo que queremos. Y esa es una trampa. Pero esa es la búsqueda constante del placer. Sí, del placer y también de sobrevivir, obviamente. Claro, primero sobrevivir. ¿En qué situación esté cada persona? ¿No? Exacto. Pero ese dinero de Escorpio, la casa 8, todo esto, ¿no? El que yo tengo acceso a, pero que no me lo gané, trae consigo un peso extraordinario. Entonces, sí que es interesante a veces ver en toda esta gente que ha heredado grandes fortunas, como, yo qué sé, los Rothschild, los Gucci, como los Getty, todas estas familias que terminaron destruidas por el poder de este dinero. Entonces, a veces cuando la gente se hace la ilusión, si yo solo heredase tanto así, hay que tener cuidado en lo que uno desea porque lo puedes obtener y... Hay que tener cuidado con lo que se desea y hay que estar informado evidentemente de cuáles son las responsabilidades individuales de lo que te llega, de por qué te llega, de para qué te llega y que debes revisar mientras te está llegando. Sí. Te puedo poner y que un poco el dinero no es siempre la salvación de nuestras vidas, ni muchísimo menos. Te preguntaba que si te puedo poner, porque todo lo que acabamos de contar tiene mucha densidad y necesito pensarlo unos minutos para meditar también desde mi punto de vista personal. Te he traído una invitada que te gusta, se llama Olivia Dean. Olivia Dean. Dentro de uno de los espectáculos. Maravillosa, londinense. Y vamos a dejar unos minutitos, o por lo menos un instante, para tomar conciencia de lo que nos acabas de contar, Cristina. Was out looking for some healing, but then it seemed a little hard to find. No man's an island, do you not see that I need you as you needed me? A year, month, any weekend is no match for my loyalty. I'm sweet jumping to your defense. Question, would you do the same for me? They say distance can make the heart grow fonder, but for you I wonder, 'cause if I'm not by your side, are you still mine? I was on the way down, I've been on my knees this whole week, so when I need you most, will you be my echo? I was feeling drowned out, searching for some sweet relief, so when I need you most, will you be my echo?
Te tenemos que invitarla más al programa, Olivia. Me gusta. ¿Cuándo descubriste tú a esta chica? Bueno, yo escucho mucha música, obviamente, ¿no? Mucha, todo el tiempo. Sí, por eso este programa se llama Astrología, nueva. Música de tomate, por alguna razón será. Sí. Y me gusta encontrar gente porque se habla mucho a veces, la música ahora es fatal, ¿no? A ver, si escuchas solo una sola causa. Depende de donde busques. Exactamente, depende de donde busques, y hay un montón de músicas y músicos jóvenes magníficos haciendo música extraordinaria. Vale, te iba a preguntar, antes estábamos hablando de una manera muy intensa de lo que significaba, o pretendíamos hablar de lo que significaba el dinero, y has estado hablando de este psicólogo, y yo quisiera preguntarte cuál es el arquetipo, o desde el punto de vista arquetipal, el dinero y la relación con la astrología. Bien, una de las cosas que tiene el dinero es el precio que tú le pones al valor que tú sientes que tienes tú. Uh-huh. Si yo tengo una profesión o vendo patatas, me da igual. Mis patatas, ¿cuánto cuestan? Mi trabajo, mi talento, ¿cuánto cuesta? Uh-huh. Esta idea de ponerle precio a algo y que yo entienda que yo valgo para cobrar eso y qué es lo que hago con el dinero, toda esta historia tiene que ver con el arquetipo del dinero como algo que le da valor a mi vida. Entonces eso tiene su trampa, porque como en el caso que hablábamos en las tertulias de estas familias increíbles con unas fortunas extraordinarias, y que lo único que hizo fue destrozar a todo el mundo, terminaron todos alcoholizados, drogados, suicidándose. ¿Pero eso entonces tiene que ver con el dinero o tiene que ver con la madurez del uso que cada persona hace de lo que le llega? Tiene que ver con el arquetipo del dinero, porque explícalo, el dinero te da esta ilusión de que te va a dar para alguna gente diferentes cosas, ¿no? Sí. Puede ser que te va a dar estatus social, que te va a dar respeto de cierta gente, te va a dar la posibilidad de tener todas las cosas materiales que tú quieres, uh-huh. Etcétera, etcétera. Cada uno le da el valor que quiere, pero lo que significa es que mira lo que valgo, ¿no? Entonces, una de las cosas, de las frases que también me encantan sobre el dinero, que las dijo Dave Ramsey, dice: mide tu riqueza no por las cosas que tienes, sino por las cosas por las que no venderías por dinero. ¿No te parece fantástica esa? Muy profundo. ¿Verdad? Sí, para darle varias vueltas. Es decir, ¿qué tienes tú que vale que no tiene precio? Por ejemplo, hablemos de tu integridad, tu bondad, tu musicalidad. Después que tú eso lo puedas usar para hacer dinero, vale. Pero todo eso en sí, esos valores importantes de las personas, no tienen un precio. Que tiene que ver mucho también con las emociones, esa parte que tenemos tan escondida. Sí, y valores, ¿no? Nuestros valores. Eso es. Tauro es nuestros valores. Ancestral, exactamente. Cultural. Hay algo cultural y hay algo individual también, sin duda. Pero la nobleza, por ejemplo, ¿no? Todas estas cosas, porque la gente es muy pronta a hablar de lo negativo del ser humano. Mira el desastre que somos, nos estamos cargando el planeta, etcétera, etcétera. Vale, pero también somos bondad, también hemos llegado hasta aquí, hemos sobrevivido a muchísimas situaciones muy complejas. Sí, y el ser humano tiene integridad también, tiene bondad, tiene todas esas cosas. Hemos salvado muchísimas vidas, también es cierto que hemos seguimos perdido observándolas. Otras. Estamos todos los días observando que se proliferan mucho más las noticias negativas o supuestamente negativas que las positivas, pero las positivas también están ocurriendo. Todo el tiempo. Pero no afloran. No. Todos los días se salvan vidas, pero no nos enteramos. Desgraciadamente, porque como ahora con la internet que nos ha proveído de cosas magníficas, pero también nos ha traído este monstruo espantoso que es el social media, y que todo el mundo puede hablar, seas ignorante, estúpido, inteligente, todo el mundo puede ahora dar su opinión, contar lo que se le antoja, y hay gente que es bastante ignorante y cuentan cosas desde su pequeña visión, y lamentablemente siempre va a haber otras personas que van a resonar con ellos, se van a creer lo que dice esta persona. Entonces hay un peligro ahí, que este Marte retrógrado en Géminis nos va a hacer mirar con claridad. Durante unos cuantos meses. Durante unos cuantos meses. Es importante este dato, porque si nosotros tenemos esa información, podemos abrir un poco más nuestro canal auditivo y visual, y no ser tan crédulos en cualquier cosa. Y tomar responsabilidad
qué escucho y qué paso. Porque una cosa, mira qué divertido esto que escuchó, y lo pasas y no tienes ni idea del efecto que puede tener en otra gente. En otra persona. En otra persona. Yo, por ejemplo, creo que todas estas historias de conspiraciones, que para mí son nefastas en el sentido de que primero no hay credenciales de quienes las cuentan, sí. Y segundo, que lo único que muestran nos convierten en víctimas. Y desde la víctima no hay ninguna posibilidad de solución ni de responsabilidad. Por Eso tanto, es una cosa que tú has tratado también en tus clases y en tus sesiones de terapia, sí. Con pacientes y con clientes. Sí. Cuando desde el victimismo no somos capaces de ver mucho más allá, no hay forma de salir. Exactamente. Porque siempre vamos a responsabilizar todo lo que pasa afuera. Exactamente. Pero, todos tienen poder sobre mí. Yo no puedo hacer nada para solucionarlo. Teniendo los mismos elementos y herramientas que cualquier otra persona. Pero las conspiraciones hacen esto, ¿no? Estas élites que nos manejan y como tú no sabes cuáles son. Todo esto lo único que provoca es un sentimiento de victimación y de impotencia. Decías en la tertulia, esto ya casi para terminar, porque nos estamos consumiendo ya, nos hemos pasado el tiempo, pero bueno, unos minutos más, porque es muy importante esto. Los ciclos de 9 y 18 años en cuanto a esta situación de los eclipses. ¿Por qué? Sí, bueno, porque los nodos lunares dan la vuelta entera al zodíaco en 18 años, por tanto, eclipses parecidos a estos que estamos viviendo ahora, este año, en el que estamos grabando este podcast, y que nos quedan 2 al principio de abril, del 2023, luego concluyen porque los nodos se cambian de signos, ocurrían en el 2003-2004, por ejemplo, también en el 2013 y 2013. Entonces mira para atrás en tu vida. ¿Qué pasaba en tu vida en el 2004, 2003, 2004? ¿Qué pasaba en tu vida en el 2013, un principio del 2014? A ver si tiene algo que ver con lo que ha pasado ahora en estos eclipses. Y algunas veces, y lo descubrimos en una de las personas de la tertulia, no somos capaces de ver lo que está ocurriendo. Sí, exactamente. Es curioso, ¿por qué ocurre eso? Porque uno escucha muchas cosas y hay mucha gente que habla de los eclipses como que es solo negativo. Coinciden con muchas cosas negativas, como vimos en el eclipse solar, lo que pasó en Corea, en Irán, etcétera, en otros lugares, que ocurren cosas concretas negativas, pero todo eso lleva después a algo positivo, ¿no? Entonces tenemos que saber salirnos de lo negativo, vamos. En este podcast descubrimos desde el minuto 1, desde el primer programa, que no hay nada absoluto. No todo es positivo, no todo es negativo. Y también hicimos mucho hincapié y lo repetimos constantemente, que aquello que no se puede ver con nuestros ojos no quiere decir que no exista. Sí, que no esté pasando. Por eso es importante abrir la percepción, que es lo que pretendemos en este programa, y que seamos capaces entre todos de comprender, de entender y de afianzar aquello que muchas veces hemos llamado intuición, que es parte de lo que está en nuestra memoria celular y sabiduría ancestral. Sí. Esto ya empieza a tomar cuerpo, Cristina, ya estamos en la salsa va a ser lo que dijo el Shatner, porque no lo vamos, por favor, porque no lo vamos a mejorar. Vale. Dice, reforzó 10 veces mi propia opinión sobre el poder de nuestro hermoso y misterioso enredo humano colectivo, y finalmente devolvió un sentimiento de esperanza a mi corazón. En esta insignificancia que compartimos tenemos un don que quizás otras especies no tienen. Somos conscientes no solo de nuestra insignificancia, sino de la grandeza que nos rodea y que nos hace insignificantes. Exacto. Eso nos permite quizás una oportunidad de volver a dedicarnos a nuestro planeta, a los demás, a la vida y al amor que nos rodea, si aprovechamos esta oportunidad.